La Biblia describe un Dios de muchas emociones. Y nosotros los humanos creados a la imagen de Dios también mostramos muchas emociones. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios y sus emociones son iguales que las nuestras? Hoy vamos a estar analizando algunas de estos atributos de Dios, de estas emociones de Dios, a la luz de Jesús, a la luz de la Biblia. Y vamos a tener un estudio muy interesante. Así que quédate con nosotros en Estudiemos Juntos. Hola, le enviamos un saludo desde aquí de los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Estamos en otra edición de Estudiemos Juntos, otra semana más en este nuevo año 2025. Estamos en la mesa hoy con Denar, con Joel, con Sammy, como de costumbre. No sé si hacía tiempo no estábamos nosotros cuatro juntos. Denar estuvo fuera. Estuvo fuera por algunas semanas. Estuve de vacaciones. Estuve así que Denar, un pequeño break en la semana los fines de semana no, pero en la semana sí. Así que ahora me uno nuevamente. Gusto tenerte de vuelta, Denar, la verdad. Así que nada, el tema de esta mañana, el de la lección esta semana es Dios es apasionado y compasivo. Y cuando analizamos eso, de paso, uno de los atributos de Dios que más me gustan, aparte del de la fidelidad, que es mi favorito, es el de que es un Dios de compasión. Y vamos a estar analizando hoy algunas de estas emociones que la Biblia describe a Dios. Y vamos a comparar también con nuestras emociones, porque como dije al principio, yo siento que cuando fuimos creados a la imagen de Dios, dentro de esa capacidad de amar y ser amado, que creo que es la principal de la imagen de Dios, también hay estas emociones que son naturales. Incluso la emoción del enojo es una emoción que la Biblia describe que Dios se enoja también. Muchos lugares lo describen como la ira de Dios. Pero yo creo que tenemos que hacer una diferencia entre nuestras emociones antes del pecado y nuestras emociones después del pecado. Nuestras emociones antes del pecado yo creo que eran totalmente iguales a las de Dios. Luego del pecado, obviamente el pecado distorsiona esas emociones y ahora las puede llevar a ciertos extremos o las canaliza de una manera equivocada. Y por eso a veces cuando leemos la Biblia tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos estas características de Dios, de que Dios es un Dios celoso, que vamos a hablar de eso hoy, un Dios de compasión, de amor incluso, vengativo. O sea, los buenos y aún los malos. Pero aún los buenos, cuando decimos que Dios ama, inmediatamente lo que nos viene a la mente es cómo yo amo y así veo a Dios. Y por eso es muy importante hacer esa diferencia de que las emociones de Dios son muy diferentes en la manera de expresarse a las nuestras. Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy. Una de las cosas que la Biblia menciona es este amor de Dios como de un padre a un hijo. Vamos a leer varios versículos. Alguien que busque Salmo 103:13 y otro que busque Jeremías 31:20. Este amor de una madre o de un padre a un hijo. Sí, antes de leerlo, vamos a tener una oración que se me olvidó. Y vamos a pedirle, Sammy, ¿tú puedes orar? Dale. Padre, te agradecemos por todo lo que haces por nosotros. En esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu. No queremos simplemente nosotros dar nuestras opiniones de una perspectiva humana, sino, Señor, queremos estar alineados contigo. Así que revélanos quién tú eres, que sea de bendición para nosotros y para todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Salmo 103:13, ¿qué dice? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ok, como el Padre, o sea, esa figura paternal, se compadece, tiene compasión de sus hijos. Así también Dios, que interesantemente se identifica de muchas maneras, pero esa de padre y hijo es muy, muy, ¿cómo se dice? Está muchas veces mencionada en la Biblia. Él se compadece también de nosotros. Jeremías 31:20. Pensé que lo tenías tú. Que ya el Sammy yo lo vi con el teléfono. Estaba leyendo acá el otro salmo. Pero ¿cuál? Jeremías 31:20. Dale, ya lo tengo aquí. Dice: pero Efraín, tú eres mi hijo más querido.
Eres el niño en quien me complazco. Siempre que hablo de ti, luego con mucho cariño. Por ti el corazón se me estremece. Ciertamente tendré de ti misericordia. Palabra del Señor. Muy bien. Esa frase, por ti el corazón se me estremece. El corazón se me estremece. Otras versiones dicen, por ti mis entrañas se estremecen. Y vamos a dar adelante un poquito a hablar de eso, pero la palabra en hebreo para compasión es la raíz de esa palabra, es la raíz matriz. La palabra compasión en hebreo, la raíz de esa palabra es matriz. Y los judíos hacen una comparación entre la compasión y ese amor maternal, el amor que siente una madre de tener un hijo en la matriz, en su vientre, y luego lo da a luz y lo cuida y todo lo demás. So, es interesante que esa compasión que siente una madre, que yo creo que tal vez de todos los amores que existen en el mundo, el amor de una madre hacia sus hijos es uno de los, está en los top 3 por lo menos. Pero es interesante que lo menciona como un padre, pero también como una madre hacia sus hijos. Y ahora vamos a leer Isaías 49:15. O sea, es interesante porque realmente la imagen de Dios somos el hombre y la mujer. O sea, Dios tiene características femeninas. Correcto. Y eso, a veces pensamos que Dios es hombre. Y la Biblia dice que Dios es hombre y mujer. Y, espero que nadie se escandalice por lo que digo, pero es lo que dice Génesis capítulo 1. Eso mismo iba a decir. Y por eso, cuando decimos que Dios se identifica como una figura paterna, sin duda hay versículos donde es un papá, pero hay otros versículos que es una mamá, como este que vamos a analizar ahora. Denan. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mira qué interesante. Jesús está haciendo alusión a que es bien raro que una madre humana se olvide de sus hijos. Y por eso hace la comparación. ¿Se podrá olvidar una madre? Es como decir, realmente una madre no se va a olvidar. Lamentablemente, yo creo que todos somos testigos de noticias que hemos escuchado tal vez, o tal vez conozcan a alguien personalmente, de una madre que tal vez abandonó a su hijo. O sea, una madre que no solamente tal vez de nacido, sino tal vez una madre que cuando sus hijos eran pequeños decide dejar su hogar, deja a su esposo, deja a sus hijos y se va y se olvida. Lamentablemente experimentamos eso, pero Jesús dice, o sea, Dios dice aquí que aunque las madres humanas se olviden, dice, yo nunca me voy a olvidar. Y ahí es donde comenzamos a ver una diferencia entre estos atributos de Dios, esta compasión de Dios, de que no es la misma que nosotros podemos ejecutar. Pero yo creo que es el llamado de Dios y la misión de Dios de que nosotros lleguemos a mostrar estos atributos de Dios como Dios los mostraría, no humanamente. No sé si hago sentido con lo que estoy diciendo. Y por eso aquí dice, ¿se podrá olvidar la madre? No, la madre nunca se podrá olvidar, pero yo nunca me voy a olvidar. Y yo creo que ahí está la diferencia. Sí, aquí dice, tal vez ella lo olvide. O sea, lo que tú decías, quizás como seres humanos nosotros fallamos. Sí, nuestras emociones quizás no son, o sea, somos seres emocionales, a veces sentimos de una manera, a veces sentimos de otra, pero yo como no cambio, nunca me olvidaré. Y yo creo que esto es importante porque, como dije al principio, muchas veces cuando leemos la Biblia, leemos descripciones de Dios, automáticamente las analizamos con nuestra mente humana pecaminosa y entonces le damos a Dios atributos humanos. Cuando la Biblia, el objetivo de Dios no... Bueno, no sé, es que también es... No tenemos otra manera de referenciar a Dios. Que a través de nosotros. Tiene que hacerlo a través de... Claro. O sea, es la única referencia. Es como un ciego, yo le digo, ¿qué es le digo el verde? Para él es un concepto. Para nosotros Dios es un concepto y como fuimos creados a imagen de Dios, por más que la hemos perdido, la referencia que tenemos de Dios somos nosotros mismos. Ahora, eso es lo que hizo, como nuestra referencia está contaminada, eso es lo que hizo necesario de que venga Jesús. O sea, porque al final en Jesús sí encontramos la referencia verdadera. Ya no tenemos que mirar a Dios a través de nosotros, no le tenemos que dar una forma antropomórfica tergiversada por nuestros propios pareceres, sino que en Jesús ahora encontramos la revelación plena de Dios. Entonces, cuando leemos todos estos atributos de Dios, debemos filtrarlos a través de Jesús. Claro, tenemos que ver cómo expresó esos sentimientos, esas emociones Jesús. Y ahí vamos a encontrar cómo las expresa Dios. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces,
como decían estos textos, estos tres, Isaías 49, Salmo 103 y Jeremías 31, Dios es un Dios de compasión. Ahora, ¿qué es compasión? Y si es la palabra con pasión. Ujú. O sea, que tiene Sí, pasión. Bueno, sí, pero compasión es con M. Sí, pero porque está una P. Ok. Porque hay una P. La regla gramatical Muy bien. ortográfica. Me llamó mucho la atención porque cuando busco la definición de la palabra compasión en la Real Academia Española, que es la que define, Las palabras. no sé, oficialmente las palabras del castellano, lo define de la siguiente manera: sentimiento de pena, ternura y de identificación ante los males de alguien. O sea, en otras palabras, sentirse mal. Cuando tú ves a alguien sufriendo, te sientes mal, ¿viste? Te entristece. Es ponerse en los zapatos Exacto. de otro. Y me gusta, no sé si tenga que ver la palabra pasión que está dentro de eso, que no sé si se apasiona de eso, Claro. lo ve y es como algo profundo. Bueno, y en lo que dije ahorita en el hebreo, ¿viste? Que es ese entraña, sí. es como ese dolor, como Sí. cuando tú ves algo que te revuelca el estómago. Ujú. No sé, a mí me pasa mucho cuando veo una injusticia. Realmente me da tanta compasión que se me revuelca el estómago porque quisiera hacer algo. Y aunque esta definición está buena, ¿viste? Son sentimientos de pena, ternura y de identificación ante los males de alguien. Cuando hablamos de identificarnos con alguien, eso tiene un nombre en psicología. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuándo qué? ¿Empatía? No. Empatía. No. Empatía y validar también otras personas. Pero me fue muy interesante cuando busco la definición en el diccionario en inglés de compasión, que es compassion. Mira lo que añade. Dice: conciencia comprensiva de la angustia o del dolor de los demás, junto con el deseo de aliviarlo. So, para mí la definición en inglés la lleva en inglés dirían un step forward, un paso más allá. Una acción. No es solamente sentirte mal por algo que vistes, sino es Tomar acción. tomar Es acción. el samaritano. Exactamente. Y ahí esa historia vamos a hacerla ahorita. O el texto. Perdón. No, es que estás bien. Ahí vamos. Y siempre que yo hablo de compasión, y no sé si lo he dicho aquí en este programa, pero lo he dicho en unos sermones, cuando yo estaba en Idaho me pasó una experiencia, varias, porque obviamente la compasión la aplicaba como la primera. Solamente me sentía mal. Pero recuerdo que una vez yo tenía, una de mis iglesias me quedaba a 2 horas de distancia. Y un sábado de mañana, en puro invierno, estoy pasando por las montañas, había caído una nevada horrible. Y yo tenía que atravesar como 35 minutos de unos cañones a través de unas montañas hasta que llegaba un valle, y ahí entonces ya todo era plano y más flat. Cuando bajo todo eso y llego al valle, obviamente por la nieve y todo lo demás, en el tiempo estaba prácticamente para llegar justo a la hora que tenía que llegar. Y de momento me doy cuenta que de camino en contra mía hay unas marcas de carro encima de la nieve, pero no, llega un momento en que no siguen, sino que atraviesan mi carril y se van como que a una zanja que había. Y yo, contra, qué raro. Y cuando miro, hay un carro ahí, me acuerdo, un carro azul, y cuando miro, había una muchacha todavía agarrándose del guía. Uy. Y mi reacción instantánea fue: diantre, hermano, esa muchacha estará bien, yo espero que esté bien. Y seguí de camino para mi iglesia. ¿Oraste por ella? Ni oré por ella. Ni oré por ella. Yo seguí y dije: no, es que no puedo parar porque estoy tarde para la iglesia. Entonces, ¿qué hice? Mostré compasión a mitad. Me sentí mal. O sea, no mostraste. Tuviste compasión, exacto, pero no mostraste nada. Exacto. No di compasión, mostré compasión. O sea, me sentí mal. Tuviste un sentimiento. Exactamente. Y ahí es donde, cuando vamos con estos atributos de Dios, es muy interesante porque Dios en sus emociones no es un sentimiento. En su emoción es acción. Y por eso hemos dicho aquí muchas veces que, por ejemplo, Dios no es que es amoroso y cariñoso. Dios es amor. O sea, no tiene amor. Él es, exacto. Y como es, eso es lo que da, libremente. So, para mí, Ahora, Dios siempre se manifiesta en acción. O sea, Dios lo que es se manifiesta en una acción, como dice la definición en inglés. No es simplemente un sentimiento. Correcto. Sí, por eso es que es importante, como Él actúa de esa manera. No va a actuar de una manera de la cual Él no es. Pero no es pasivo, es siempre agresivo, Dios. En el sentido, es activo. Claro. O sea, lo que siente lo manifiesta en una acción siempre. Y yo estaba buscando la palabra compasión y encontré un website de un website judío que estaba explicando la palabra para compasión, que mencioné ahorita, que era rahamín. Y la palabra rahamín es un dolor
o un rugido que sale de lo más profundo del órgano más maternal de una madre, que es el útero. Pero leí esto y quiero quote de lo que leí. Decía, en el hebreo, todas las veces que se menciona la palabra compasión, en el Antiguo Testamento obviamente, es mencionada como un regalo. Por ejemplo, el texto dice que Él da compasión, en el de Isaías 49:15, o misericordia. Y entonces decían ellos, hay una diferencia entre mostrar compasión, que es una emoción, a dar compasión, que indica una acción o una decisión, dicen ellos. Y por eso Dios, cuando muestra sus cualidades, específicamente ahora hablando de compasión, Él la muestra decidiendo tener compasión con nosotros. Y por eso, cuando vamos a la Biblia, no es que Dios nos da compasión porque la merezcamos, porque la pedimos incluso, es porque Dios gratuitamente decide darnos compasión, porque Él es compasión. Y uno de los ejemplos, tal vez no el más, pero uno de los ejemplos más descriptivos de esto, que lo estudiamos hace, no sé, algunas semanas, es la historia de Oseas, el profeta Oseas. Uh-huh. Cuando vamos al libro de Oseas, Dios le pide al profeta que se case con una prostituta, que Dios sabe que lo va a abandonar no 1, 2, 3 veces, tal vez más, y que la manera en que Oseas va a reaccionar con la prostituta, con su esposa, o sea, la decisión que Oseas va a tomar hacia su esposa es la misma decisión que Dios toma. O sea, la esposa representa al pueblo de Dios y Oseas está representando a Dios. Y cada vez que la esposa le es infiel, cada vez que la esposa muestra falta de compasión hacia el esposo, al no serle fiel, el esposo reacciona decidiendo ¿qué? Hacer algo. Hacer algo. Y es rescatándola, trayéndola, aceptándola, redimiéndola. Esa es la compasión de Dios. Y ya que estamos en eso, vamos a Oseas capítulo 11. Oseas... ¿Dónde está Oseas? Aquí está. Oseas capítulo 11. Y vamos en los versículos 1 al 9. Esto es lindísimo. Sí, no, esto es... déjame ver dónde está Joel, vamos a ti, Jonás. Estoy después de Daniel. Después de Daniel. Ahí está. Ok, Oseas 11, 1 al 9. No sé si quedan 3 versículos cada uno. Parto yo y de ahí sigo Dale. para allá. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Sigo, el 6. Sí. La espada caerá sobre sus ciudades y acabará con sus aldeas. Acabará con ellas por causa de sus malas intenciones. Mi pueblo insiste en rebelarse contra mí. Me llaman el Dios Altísimo, pero ninguno de ellos me quiere enaltecer. ¿Cómo podría yo abandonarte, Efraín? ¿Cómo podría yo entregarte a Israel? ¿Podría yo hacerte lo mismo que hice con Atma y con Zeboyín? Dentro de mí, el corazón se me estremece, toda mi compasión se inflama. Buenísimo. Ese último texto justo describe lo que está hablando de compasión. Dentro de mí, ¿cómo dice? Sí, dentro de mí el corazón se me estremece. Toda mi compasión se inflama. ¿Y el 9? Pero no daré paso al ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Dentro de esta ciudad estoy yo, el Dios Santo, y no un simple hombre. Así que no entraré en la ciudad. Muy bien. Entonces aquí está describiendo Dios la situación del pueblo de Israel. Dios llamó al pueblo de Israel y mientras más Dios lo llamaba y más lo buscaba, más se alejaba del pueblo. ¿Y cómo atrae Dios al pueblo? A este pueblo que lo abandona, que le sacrifica altares a Baal, que adora a Baal, que le es infiel. La compasión de Dios se muestra no en el castigo, como algunas veces muchos piensan. Que de paso hay una cita acá en la lección que la voy a tirar ahora, pero lo que pasa vamos a analizarla después. Sí. Dime. No, que hablando del castigo, el castigo siempre está. Ajá. Pero es el castigo del pecado que se le atribuye a Dios. O sea, pero es todo lo que yo hago mal tiene un castigo sobre mí.
Esa es la ley. Correcto. Es la ley de El causa problema y es que efecto. se lo atribuimos a Dios. Y se lo atribuimos a Dios, ese es el problema. Y por eso acá, cuando leemos la reacción de Dios, Dios no reacciona con este pueblo infiel, este pueblo idólatra, con castigo. Claro, lo que pasa es que Dios, y eso tenemos que entender, Dios no necesita castigarnos cuando ya la vida nos castiga. Pero nosotros pensamos que al que se equivoca, sufre las consecuencias de sus equivocaciones, que son el castigo, y nosotros le tenemos que añadir castigo a eso, todavía nosotros por encima. Y pensamos que Dios es así también. Y como pensamos que Dios es así, nosotros hacemos lo mismo como cristianos muchas veces. Y eso es totalmente opuesto a lo que es compasión. Correcto. Entonces, ¿cómo Dios nos pregunto, ¿hay una diferencia entre el castigo, la disciplina y el castigo? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia, la disciplina, a mi criterio, la disciplina es para corregir. El castigo, y por eso para mí siempre Dios disciplina, eso sí. Okay. Y el castigo, si bien las consecuencias de nuestras malas acciones nos llevan a tener dolor y ese dolor nos puede llevar a buscar a Dios, el castigo siempre destruye. Okay. El castigo es para venganza, es para, como decíamos los otros días, como que Dios está exigiendo honra y si no lo honro, me castiga. Y está mal eso. Sí, para mí, para mí también el castigo, cuando yo castigo, lo hago basado en enojo y en ira. La disciplina lo hago con un deseo de que haya aprendizaje, de que se crezca y se madure. ¿Y cómo se vería? La disciplina para mí es cuando Dios no se deja manipular por nuestros caprichos y Él permanece firme a pesar de nuestros caprichos. Es como un padre, o sea, con un hijo, o sea, salvando las diferencias, ¿no? O sea, muchas veces nosotros podemos castigar a nuestro hijo porque se porta mal, o podemos dejarle que coseche las consecuencias de los errores, malas decisiones. De sus malas decisiones. Ese dejar que coseche las consecuencias, por supuesto, siempre en la medida está eso relacionado en una proporción al conocimiento que tiene el hijo, a la rebeldía que mostró el hijo, pero el permanecer firme cuando vienen las consecuencias y no actuar codependientemente es lo que hace que yo lo esté disciplinando. No sé si ¿Y será que vemos en la vida de Jesús algún ejemplo de eso? Sí, por ejemplo. Si Jesús disciplinó a alguien en vez de castigarlo, cuando se merecía desde la perspectiva humana un castigo. Y Jesús nunca, Jesús nunca se dejó manipular por ninguno. O sea, nadie le cambió la agenda a Jesús. Y cuando Pedro le quería cambiar la agenda, le decía, apártate de mí, Satanás, que sabía que era una manipulación de Satanás sobre Pedro. Pedro se dejaba manipular por Satanás y Pedro quería manipular a Jesús. Pero me parece que Jesús, por ejemplo, él podría haber castigado a Pedro por la traición y nunca le agregó castigo a Pedro. O sea, él ya sabía. Es más, cuando lo miró a Pedro, lo miró con compasión porque sabía lo que venía. El que castigaba iba a ser el pecado, el que castigaba iba a ser Satanás, que le iba a decir a Pedro: vos ya no mereces nada, no sos un buen discípulo, sos un hipócrita, y a tal punto que Pedro iba a querer suicidarse, autocastigándose, que eso fue lo que pasó con Judas. Ahora, Jesús no salvó a Judas del suicidio, que eso es otro tema, no sé. Sino que Judas no se dejó atrapar por Jesús y no quiso, y Jesús no fue a buscarlo a Judas. Bueno, pero tampoco fue a buscar a Pedro. Pero tampoco fue a buscar a Pedro. Correcto. A Judas no podía ir a buscarlo porque estaba preso, o sea, no podía. Pero a lo que voy es por eso. Dios permanece, Dios respeta nuestra individualidad. O sea, Dios no es codependiente de nosotros, que hace que, a pesar de que nosotros no querramos, va a pisotearnos y va a decir: yo estoy acá, igual voy a hacer todo lo que yo quiero. No, Él respeta nuestra individualidad. Y yo te pregunto, entonces, porque no sé, fue un programa o cuando es que hemos hablado de que Dios, yo creo que fue una de tus predicaciones que también tocaste este tema, y otras veces hemos hablado acerca de que Dios permite, porque por ejemplo el castigo Dios lo permite. Esa es la parte de disciplina, porque también y cuando se permite siempre Dios termina de alguna manera utilizándolo para su gloria, para bien. ¿Eso es parte de la disciplina o no tiene nada que ver? Yo creo que Dios siempre está disciplinando. O sea, desde el momento que nosotros nos apartamos de Dios, la disciplina quiere decir es algo que Dios permite para que nosotros crezcamos. Y en el crecimiento del ser humano me parece que siempre está involucrado el dolor. O sea, no todo lo que no te produce dolor es bueno. Y no todo lo que te produce dolor es malo. Hay muchos dolores que tenemos que son buenos.
que nos hacen bien. Y por ejemplo, podríamos decir un cirujano cuando está extirpando un tumor, está disciplinando a la persona tratando de sacar el tumor. Y para eso la persona tiene que someterse al cirujano y tiene que estar dispuesto a pasar por el dolor de la cirugía. Pero esa cirugía tiene como objetivo dar salud. No tiene como objetivo matar. Podría tomarse, o sea, un ejemplo podría ser, por ejemplo, en Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, el castigo fue la muerte. El castigo del pecado. Exacto. Sí. Dios no causó, pero Él les dijo, si ustedes comen de este fruto, van a morir. Les señaló el resultado. Les señaló el resultado. Pero el castigo fue ese, pero no lo causó Dios. Ese es el resultado de la elección de ellos. Que es la paga del pecado, que dice Romanos 6:23. Exacto. Y la disciplina sería puede ser sacarlos del jardín del Edén. Podría haber sido la disciplina. Porque ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Sí. Eso podría haber sido la disciplina. ¿Por qué? Porque ellos habrían sido infelices viviendo en un lugar así después. Claro, lo que pasa es que si ellos hubieran seguido en el jardín del Edén, nunca hubieran cosechado el dolor que traen las consecuencias y nunca hubieran vuelto a Dios. Ojo, estoy hablando ahora de mi interpretación, ¿no? O sea, porque también estaba el árbol de la vida, también estaba todo ahí, y ellos ya no podían acceder más a eso, habrían sido tal vez infelices viviendo en ese lugar ahí. Claro, y fue como cuando Moisés, también Dios lo disciplinó, cuando Moisés no entró a Canaán también, o fue una disciplina, pero siempre una disciplina... siempre Dios atrás de la disciplina tiene una recompensa. Es como vamos ahora a un versículo que está en Mateo 25, que dice que Dios castigará a los cabritos, dice que enviados al castigo eterno. Ahí la palabra es colasis, y la palabra colasis significa poda. O sea, Dios y Jesús habló de la poda, en todo, dice que Dios poda, o sea, cuando uno poda, genera cierto dolor, el jardinero corta ciertas ramas, pero corta para que pueda seguir creciendo, no para destruir. Yo veo eso justamente como la compasión de Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y por cosas naturales de la ley de la vida, cosechamos nuestro castigo, Dios ve nuestro dolor porque el castigo nos duele. A nadie le gusta el castigo. El castigo nos trae angustia, nos trae dolor. Dios ve ese castigo y toma ese castigo y lo transforma en una disciplina para nuestro favor. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo, por ejemplo, el padre podría haber salido de la aldea donde estaba e ir a buscar a la aldea donde estaba el hijo pródigo desperdiciando la herencia, y podría haber ido al chiquero para darle comida rica. Darle más dinero. Pero sin embargo, el hecho de tener hambre, el hecho de ver la algarroba, lo hizo reflexionar. Y también... el hijo pródigo podría haberse suicidado, decir, no, yo no quiero saber más nada, esta vida no sirve para nada, y se suicida, o volver al padre. ¿Qué lo hizo volver al padre? El hecho de que sabía que el padre trataba bien a las personas que estaban alrededor de él. Por supuesto, la motivación, como decíamos en la clase pasada, no era correcta, pero cuando cuando fue al padre, tomó la decisión, el padre ya estaba con él en realidad, siempre estuvo con él, pero el padre no hizo de más para disciplinar, para que el hijo pueda realmente por voluntad propia tomar una decisión. Y mírate qué interesante, vamos a Lucas 15, ya que mencionaste eso. Mira cómo, que lo leímos también la semana pasada. Lucas 15, versículo 20. ¿Qué lo lees? Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ok, la versión me dice lleno de amor y de compasión. No sé si la versión de usted dice compasión. Sí. Tuvo compasión del hijo. Y ahí es donde vemos, que es a donde vamos a ir ahora, cómo todo esto, obviamente cosas del Antiguo Testamento, de que Dios es un Dios de compasión, pero cómo Jesús mostró compasión. O sea, o si Jesús mostró compasión, igual que se describe en el Antiguo Testamento, porque ese deseo, vernos en dolor y hacer algo, o sea, esa acción que lleva a Dios cuando nos ve en dolor, para mí es hermosísima, ese cuadro de un Dios que me ve en dolor, ya sea porque yo metí las patas o porque alguien me hizo algo malo o por lo que sea. ¿No? La razón de mi dolor para la compasión no es importante, no interesa. Para la compasión estás en dolor, yo quiero aliviar tu dolor. Y yo creo que al final del día ese es el llamado que Dios nos hace, de que nosotros, como cristianos y representantes de Él en la tierra,
seamos esos vínculos de compasión al mundo. Sí, ahora voy a hacer un poco de poner una cosita. Y a veces, si aliviamos el dolor demasiado rápido de la persona que está cosechando el dolor, nos transformamos en codependientes de esa persona, y eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que respetar la individualidad de cada uno, tenemos que respetar las decisiones de cada uno. O sea, no podemos transformarnos en codependiente de la persona que está sufriendo, porque eso, ojo, creo que todos nos hemos equivocado muchas veces en querer evitarles dolores a nuestros hijos. Y cuando le evitas los dolores a tus hijos, muchas veces los transformas en personas débiles. Sí, sí, eso es literal. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros, y mucho más, en el sentido porque Él es mucho más sabio que nosotros. Entonces esta ley la sabe muchísimo mejor que nosotros, y por eso a veces, si bien Dios se compadece, Dios se duele con nuestro dolor. Yo creo que muchas veces en el proceso de que nosotros cosechemos las consecuencias, Dios está llorando con nosotros también. O sea, con el sentido de decir, wow, Él todavía no aprende y voy a tener que darle la medida de espera en el dolor. Esa medida se la voy a tener que dejar, que es lo que la Biblia le llamaría el crisol de Dios. Lo voy a tener que dejar un poquito más experimentando dolor para que realmente aprenda. Porque justamente el propósito de la disciplina de Dios es que aprendamos. O sea, si no aprendemos no tiene ningún sentido. Claro, la disciplina ni tiene ningún sentido el amor. O sea, el amor que no quiere que la otra persona aprenda es un amor muy débil. O sea, y yo creo que la evidencia está en que si ni siquiera Dios... Y no sé, porque hay ocasiones que Dios se interviene cuando hay una consecuencia mala y la evita, pero en la mayoría de los casos Dios deja que las cosas sigan su curso. Pero yo creo que tiene que ver con la luz que tiene cada persona, eso. Yo lo he visto en mi vida. Cuando era más chico, Dios me salvó de 1000 cosas que ahora le reclamo muchas veces. ¿Por qué si me salvaste antes? Y ahora yo soy mucho más maduro. O sea, Dios pretende que lleguemos a ser individuos dependientes de Él, pero no individuos codependientes de Él. O sea, que Él nos solucione todo. Claro. Sí. No pasa por así la vida, no es así la vida. Para mí también creo que una de las cosas importantes es porque hay un peligro en ver a Dios como nos vemos nosotros, porque están todas estas descripciones de como un padre, como una madre, pero como nosotros somos pecadores, entonces cuando a veces uno castiga, puede pasar que lo hagas por molestia. Estoy molesto y a veces tú le das un castigo a tu hijo simplemente porque no tiene ni siquiera una razón. Es que estás molesto y punto, y se acabó. Claro. Y sé que es complicado porque a veces ponerse a pensar en todo. Es para confirmar tu autoridad simplemente. Exactamente. Es para decir, yo soy la autoridad. Como que no hay un propósito que este castigo lo estoy haciendo para que llegues a qué sé yo, a este objetivo. Que debería ser. Entonces con Dios es eso. No es que Él lo hace porque tiene el sentimiento de que está molesto, sino que todo lo hace por un tipo de compasión y porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces cuando uno castiga o a veces uno lo hace bajo coraje, bajo autoridad, bajo cosas contaminadas por el pecado, que Dios no tiene absolutamente nada con eso. Pero sí hay un valor bien grande en ese sentido, y no es que Dios, creo que la disciplina de Dios siempre es porque un buen padre quiere que nosotros crezcamos, maduremos en ciertos aspectos. Y como tú bien decías, la realidad es esa. A veces pasa que si nosotros queremos evitar todo y no le permitimos a alguien que sufra las consecuencias de lo que están cosechando, no van a crecer. Es que no. El ejemplo clásico que yo he visto de eso es, por ejemplo, unos padres con un adolescente que se pasa robando, se pasa en drogas, se pasa en vicios, se pasa haciendo todo este tipo de cosas. Y cada vez que la policía lo coge, allá van los papás a sacarlo de la cárcel, a pagar la fianza. No, que mi hijo no puede estar en la cárcel. Y mientras más un padre hace esa acción, lo empuja a que siga haciéndolo. O sea, hasta que se destruye el hijo. Exacto. Y el padre no sabe. Y le echa la culpa a todo el mundo, ¿no? Exacto. Que si es aquel, que si es la policía, que si es el otro, que si es el maestro, que si es aquel, que si tú. Y no le ayudan a asumir responsabilidades. Y si tú no asumes responsabilidades, no vas a poder. Yo creo que en forma natural, como humano, con la naturaleza humana pecaminosa que tenemos ahora, cuando un hijo no nos hace caso en algo que nosotros estamos viendo que va a pasar, nosotros nos enojamos y nos frustramos. O sea, esa es creo que la reacción natural como humano a lo que nos pasa. Y por eso o castigamos con enojo, o nos enojamos con ellos, nos frustramos. Y esa sensación, se la traspasamos a Dios. Que después Dios también, cuando nosotros hacemos algo malo, se frustra, se enoja, y pasamos eso. Y vemos que Dios, cuando pasa algo así,
lo que muestra no es enojo, es compasión. Y es lo que estamos viendo ahí. O sea, esa reacción que tiene Dios no es porque tiene una reacción. O sea, es activo. No es que Dios se queda... ¿no? Y se agranda el amor de Dios cuando nosotros incluso lo desafiamos en algo que nos aconsejó. Se agranda el amor de Dios en ese sentido. Y esa disciplina es parte de esa compasión y del amor. Porque es lógico, ¿no? Es como cuando a veces a mi hija yo le digo, la ayudo, y llega un punto que le digo, ya, hasta aquí te voy a ayudar, y no lo estoy haciendo por mal, sino es porque yo sé que la única forma que ella va a crecer, uno lo hace por amor, y yo que soy pecador, imagínate, Dios también lo permite. Es que no nos gusta el sufrimiento, obviamente, no nos gusta pasar por eso, pero es la parte que nos va a ayudar a crecer, así que es parte del proceso. No es que Dios de repente, ok, ahora que está en la parte de la disciplina, pues ya no es amoroso, entonces después no, eso es parte del amor, todo lo hace porque su esencia es amor. Es que por eso el texto que leíamos, cuando decía la metáfora que usó, con cuerdas de amor. O sea, una cuerda te atrapa porque o sea, y no tienes que moverte. Pero, ¿y cómo es la cuerda de amor? O sea, Dios te tira su cuerda de amor que tiene todas sus características, y eso es lo que te atrapa. Y eso, pero tú eliges. Es una cuerda que llega al corazón, no te ata a los brazos. No te ata. Es una cuerda que cuando nosotros aceptamos esa cuerda, entonces ahí vamos a estar en alineación con Él, y no vamos a vivir el dolor que produce todas las malas decisiones que tomamos, ¿no? Y justamente ese era el texto que yo quería decir, porque todo esto comenzó cuando yo dije cómo atrajo Dios al pueblo de Israel. Esto con su idolatría, con su rebeldía y todo lo demás. No fue con castigo, no fue con nada negativo, fue con cuerdas de amor. Y me fascina aún más como Perdón. ¿Y lo atrajo alguna vez? Yo creo que al pueblo en general, o sea, como pueblo de Israel, no. Pero sí hubo muchos israelitas que fueron atraídos. Y yo creo que sí, muchas veces no lo vemos como la nación, no. Pero sí muchos individuos sí los fueron atraídos a Él. O sea, ¿y será que siempre será así entonces? Porque nosotros muchas veces pensamos que, yo creo que sí, que Dios va a traer una nación, que Dios va a traer a una denominación, que Dios va a traer... Y resulta que la forma del pueblo de Dios es mucho más... no es tan formal. Claro. Va mucho, es más sutil, ¿no? Históricamente, si lo vemos, ha sido así. O sea, incluso con el mismo Jesús también fue así. O sea, un grupito chiquitito. O sea, básicamente, o sea, 12 después, pero siempre fue un grupo así chico. Y después, en el final, también un remanente. O sea, se habla siempre de un grupo chico. Y por ejemplo, cuando decimos los fariseos aceptaron a Jesús, y decimos no. Pero hubo varios que sí lo aceptaron. O sea, es lo mismo. Los israelitas no, pero sí israelitas. Los fariseos como así en general no, correcto. Grande. Pero sí muchos. Y después en Hechos nos dice que muchos fariseos se convirtieron después de la apóstol. Y eso nos dice la importancia de estar en Cristo y no de pertenecer a... O sea, porque a veces nosotros, que si bien tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos, muchas veces ponemos nuestra lealtad a la forma de un pueblo, una nación, a un sistema, y nuestra lealtad tiene que ser directamente a Cristo. Totalmente. Y yo veo esto también como que es en la acción de Dios, no tanto en la reacción que tú tengas. Porque Él está diciendo que estaban sometidos en esclavitud y yo los traje con cuerdas de amor. Es decir, puede ser que tú no lo aceptaste o tú hiciste todo como él estaba diciendo, te enseña a caminar, hice todo esto. Entonces, todo eso son acciones de amor. Y Dios te puede estar demostrando tanto amor y no darse cuenta y no aceptarlo. O sea, todo lo que Dios hace siempre, no hay ningún individuo que pueda decir Dios no me ha amado. Yo creo que a todo el mundo lo he atraído en el sentido de que yo he hecho todo lo posible para amarlos. Siempre lo va a hacer. Entonces, pero ellos rechazaban o no se daban cuenta de ese amor o no querían ese amor. Dentro de mí, si te pensar en algo bien brutal, ¿será que estamos viendo la cuerda de manera diferente? Porque a veces vemos la cuerda como un lazo para atraparte y atraerte. Pero ¿y qué si es una cuerda de rescate? Que Dios la tira y el que la agarra es atraído, o sea, es rescatado. No es que te amarra, el amor de Dios no te amarra, el amor de Dios se te da y tú simplemente lo recibes o no.
No sé, Bueno, me parece. Es que yo creo que si la recibes, como decía tú, Joel, o sea, va directamente al corazón y no puedes quedarte igual. O sea, Exacto. es imposible. Exacto. Si la recibes Eso es. y recibes ese flechazo de amor, digamos, de Dios, no puedes quedarte igual. Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, porque esa cuerda es activa, ese amor es activo. Y eso produce algo. Bueno, y es lo que hemos visto, o sea, es la historia nuestra y la historia que se ve en la Biblia. Cuando Dios manifiesta su amor, solo hay dos reacciones. O te sometes o te resistes. Por eso es que no. Y esa No hay resistencia, otra. generalmente, esa resistencia se da generalmente con violencia, porque es tan fuerte la Correcto, atracción correcto. que para Hay resistirme... que romper la cuerda. Claro, hay que- sí. Y eso fue lo que pasó con Judas. Vos fíjate que Judas, para resistirse, lo tuvo que traicionar. Increíble. Y es lo que pasa con... O sea, cuando uno ve, por ejemplo, a veces, por ejemplo, eso uno no se da cuenta, pero hay gente, por ejemplo, que uno predica y se pone furiosa por la predicación y empieza a atacar, son las personas que más les ha llegado el mensaje. Y entonces para Claro, resistirse exacto. tienen que usar violencia porque no quieren aceptarlo, pero es a quien más se les ha hecho claro el mensaje. Es como Faraón cuando dice, y yo le endureceré el corazón. Y no era que Dios le endurecía, sino que la gracia de Dios llegaba de una manera más abundante y para resistirse el Faraón, con todo lo que estaba viendo el Faraón y eso voy a predicar creo el sábado un poco, tenía que resistirse con violencia. Ah, no, y esto está brutal porque dice, ok, lo atrae con cuerdas, pero después dice, y ustedes no quisieron volver a mí. Pero entonces no van a volver a Egipto, sino ahora serán tomados por los asirios. Pero después sigue diciendo, entonces después hace estas preguntas, ¿cómo puedo abandonarte? Es como como lo veo tan lindo, es como que, ok, estas son las consecuencias, pero después está diciendo, no puedo dejarte de sufrir eso. ¿Cómo puedo dejarte? Entonces dicen, no, pero yo te voy a traer otra. Voy a seguir. Te van a llegar los asirios. A mí justamente eso quería leerlo porque me recordó también. Yo estaba preparando un tema para el viernes por la noche que era de Sansón. Estaba volviendo a estudiar los jueces. Y me encontré con algo que había descubierto hace como 4 años atrás, que hice una serie de jueces en el distrito que tenía antes. Y no me acuerdo si es jueces 11, 12 o 13. Cuando el pueblo de Israel vuelve en el ciclo, viste, de abandonar a Dios y vuelve a los Baales y demás, y el pueblo clama y Dios le dice, ¿me estás clamando a mí? Vete a clamarle al Baal ese que tú le hiciste. Vete a clamarle a él para que él te escuche. Y después dice, no, es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dejar, yo tengo que hacer algo. Ese es el amor y la compasión de Dios, ¿viste? Eso es cuando vemos a Dios, ese es el cuadro que tenemos que ver de Dios. Es un Dios que le duele tanto nuestro dolor que estuvo dispuesto a hacerse hombre y a morir para mostrarnos cuánto Él nos ama. O sea, para mí, y por eso la muerte de Jesús, ese sacrificio, el hacerse hombre, para mí es una de las evidencias más grandes del amor de Dios. Bueno, vamos rapidito porque el tiempo corre. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Perdón. ¿Cómo describe el Nuevo Testamento al Padre y cómo Jesús mostró al Padre? Y vamos a leer varios. Primero, 2 Corintios 1:3. ¿Quién busca esa? Yo. Ok. Efesios 2, 4 al 10. Yo. Y Mateo 9:36. Yo. Ok. 2 Corintios 1:3. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Muy bien. Padre de toda misericordia y toda consolación. En el original dice, y de toda compasión. De toda compasión. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos, y perdonen tal vez lo que voy a decir, y no sé, tal vez estoy equivocado, pero yo conocí muchas personas que tenían una agenda en contra de los jesuitas. Y decía que todos los jesuitas, esto que es una orden de la Iglesia Católica, que todos los jesuitas hacen un voto de coger, y que si tienen que coger bebés y restrellarlos contra la pared lo van a hacer, y que van a matar y van a hacer todo esto. Pero aquí la Biblia dice que todo acto de compasión viene ¿de quién? Padre. Del Padre. Entonces, cuando yo veo a un jesuita haciendo un acto de compasión, ¿de quién está impulsando ese acto de compasión? Padre. Para mí el Padre. Y alguien puede decir, no, pero es que está, viste, es algo para engañar, viste, porque lo está haciendo para que piensen que tiene compasión, pero después... No, es que el mismo argumento de un jesuita, suponete que un jesuita agarra y estrella a un niño contra la roca, un adventista también lo puede hacer eso.
Correcto. Y no porque un adventista lo haga, todos los adventistas. Entonces, el gran problema es que a nosotros nos encanta etiquetar y nos encanta meter dentro de una bolsa a todas las personas. O sea, es más, y vuelvo a decir algo que ya lo dijimos muchas veces, quizás ustedes no están al tanto de esto, pero sí posiblemente Denar, porque ustedes son de acá. Pero, por ejemplo, uno de los primeros adventistas de Sudamérica fue un jesuita, que fue Lacunza, se llamó, que escribió un libro que se llamó La venida del Mesías en gloria y majestad. Y eso está en la historia de la Iglesia Adventista. Y fue un jesuita, uno que promovió la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros somos muy reduccionistas, muy ignorantes cuando metemos a todos en una bolsa y porque una vez el sistema jesuita dijo algo que estaba equivocado, ahora todos los jesuitas apoyan eso. La pregunta es, ¿los adventistas no nos hemos equivocado? Entonces, porque nos hemos equivocado, entonces estamos todos así. No hubo adventistas malos, hipócritas y que han sido... Y entonces todo... No es así. O sea, pero somos muy ignorantes, o sea, con respecto a lo que mostró Jesús. Y nos cuesta poder darle crédito de que Dios está obrando a través de una persona que no es de mi misma denominación o de mi misma creencia. Por ejemplo, aquí traímos una vez una cantante que no era adventista y mucha gente estuvo en oposición, como que Dios no puede ser alabado o exaltado y ministrar a través de alguien que no sea de mi denominación. Y por eso cuando aquí dice que Dios es el Padre de toda compasión, Dios es el Padre de todo amor y todos los atributos que tú quieras añadirle, Dios es la raíz de todo eso. Cuando veas a alguien haciendo un acto, por ejemplo, de sacrificio. Bueno, y eso fue lo que mostró Jesús con el samaritano. Correcto. Jesús mostró que hay, después con la sirofenisa, que dijo, no he visto fe en Israel como esta. Y era una que no tenía las doctrinas correctas, no tenía... O sea, y sin embargo Jesús lo mostró. Por eso digo, una cosa es que nos quedemos con pensamientos que hemos creado nosotros, está bien. Pero cuando empezamos a desafiar lo que Jesús dijo, ya estamos, y decimos que somos cristianos y que estamos en una iglesia, pero cuando nos presentan los ejemplos de Jesús, no queremos aplicarlos a nuestra realidad de hoy, estamos en un grave problema en ese caso, porque entonces no nos interesa Jesús ni nada. Y que fue la misma actitud que tuvieron muchos fariseos, de que vieron las acciones de Dios y no podían aceptar que venía de Dios. Exacto. Al contrario, dijeron, no, eso viene de Satanás. Sí. Es increíble a dónde nos lleva. Bueno, Efesios 2, 4 al 10. Efesios 2, 4 al 10 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Me fascina ese texto de Pablo porque empieza diciendo, Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en compasión, actúa. ¿Y cómo Dios mostró su compasión? Al darnos la salvación totalmente por gracia. Así así mostró compasión. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Muy bien, ahí Jesús está mostrando compasión. Mateo 14, Denar, búscate Mateo 15:32, Joel Mateo 20:34 y Sammy Lucas 7:13. Y yo leo Mateo 14:14 que dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Es que cada vez que vemos a Jesús que dice que tuvo compasión, hace algo. O sea, la compasión es activa. No puede ser solamente una emoción que me siento mal, se me revuelca el estómago y no hago absolutamente nada, como yo hice con aquella muchacha en la nieve. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que estás conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Ya está. Y después multiplica los panes y los peces. Mateo 20:34. Entonces Jesús, sintiendo compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. Muy bien. Tuvo compasión de los ciegos y los sanó. Lucas 7:13. Este es el contexto de la viuda que perdió al hijo. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Okay. Se compadeció de ella. Y resucitó al hijo. Denar, Lucas 10:33, Joel
Lucas 15:20 y Sammy, Marcos 1:41. 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia o compasión. O compasión. Y eso es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que en la historia, en la parábola del buen samaritano, Jesús muestra que aquel que era el ¿cómo se dice? El más despreciado. El inconverso, el inconverso, el que no sabía nada, El hereje. es el que actúa como Dios actúa. Es interesante, movido a compasión. Todos los versículos anteriores es compasión de Jesús. Y aquí Jesús se está poniendo en el lugar del samaritano. Y todos los demás que eran del pueblo actuaron opuesto a como Dios actúa. Lucas 15:20, que lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo de nuevo. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es el caso del hijo pródigo. Fíjate cómo es la acción, o sea, la compasión seguida de la acción. Y ahora Marcos 1:41. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Muy bien. Tu leproso. Así que evidentemente Jesús mostró cómo es la compasión de Dios. Y que la compasión de Dios no tiene preferidos. Dios le da compasión a todos los humanos. Como raza humana tuvo compasión y por eso Pablo dice en Efesios, nos salvó por gracia. Pero a cada uno de nosotros individualmente, en nuestra historia, en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje, cada vez que nos ve con dolor, Dios no puede quedarse quieto. Y como decíamos ahorita, no es que instantáneamente, yo tomo una mala decisión y Dios rápido me quita, pero Dios de alguna manera, en algún momento, siempre va a mostrar compasión. En otras palabras, siempre va a hacer algo para que nuestro dolor se convierta en alegría, para que nuestra angustia nos ayude a crecer de alguna manera. O sea, como dice Deuteronomio, Dios transformará la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque te ama. Punto. Y vamos rapidito aquí al último, porque ya son las 51. La última característica de Dios que vamos a estar analizando hoy es que Dios es celoso. Deuteronomio 4:24, Denar. Y Joel, 1 Corintios 13:4. Vamos a leer qué dice Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Muy bien. ¿Qué piensan? ¿Qué viene a ustedes a la mente cuando piensan Dios es fuego consumidor y un Dios celoso? Si no lo vemos a la luz de Jesús, ¿qué emociones nos trae eso? Violento. Destrucción, claro. Pero, sin duda, está en la Biblia y dice que Dios no solamente es un Dios de fuego consumidor, sino que es un Dios celoso. Pero miren lo que dice 1 Corintios 13:4. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Muy bien. Hay otras versiones que dice que el amor celoso. no es celoso. Entonces, Deuteronomio dice que Dios es celoso. Pero aquí, Pablo dice que el amor, y Dios es amor, no es celoso. ¿Es una contradicción esto? ¿O cómo podemos compensar una con la otra? Claro, Nahum dice que Dios es rencoroso y vengativo también. Para añadirle. Y entonces, y aquí el amor dice que no guarda rencor. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una contradicción que la gente del Antiguo Testamento no entendió Dios? ¿O es que cuando dice que Dios es celoso, lo está describiendo en un celo diferente al que nosotros entendemos como celo? Yo creo que son las dos cosas. ¿Ok? Porque si vos ves en Oseas también, dice, por ejemplo, cuando Dios, haciendo la metáfora que estaba haciendo, dice, yo voy a poner el camino, tu camino lo voy a poner lleno de espinas y no vas a poder ir a ningún lado. Y después dice, y al final te voy a traer con amor y todo eso. O sea, siempre los profetas le van a dar una forma de ser humano a Dios limitada. Entonces, y por otro lado, cuando en la medida que vamos avanzando en la Biblia nos damos cuenta que las emociones de Dios se expresan diferente a como nosotros las expresamos. Muy bien. Y vamos a terminar entonces con este texto que creo que lo explica un poquito y obviamente no nos va a alcanzar, pero 2 Corintios, Sammy, 11:2. Y esto es algo que estuve muy de acuerdo con la conclusión que el autor de la lección de esta semana llegó en cuanto al Dios que es celoso. Léelo, 2 Corintios 11:2. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio
con un solo esposo, que es Cristo. Entonces el autor de la lección dice que él describe cuando dice que Dios es celoso, él lo define como la sana expectativa de un esposo amoroso de disfrutar una relación exclusiva con su esposa. Claro, el que no tiene celos no tiene amor. Correcto. Claro. Es que yo te quiero, y no es que es un amor egoísta tampoco, cuando dice Enfermizo. que es exclusiva, claro. Es que, por ejemplo, el otro día estaba en el hospital con Sacha este fin de semana y en la televisión había un programa de un tipo que tiene 7 esposas. Es un TV show de esto, un reality show, creo que son mormones, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa? De las 7, 6 lo dejaron al final. O sea, se cansaron, lo dejaron y él se quedó con una que dice, no, tú llegaste última, pero eres la que más amo y todo lo demás. ¿Cómo es que yo puedo mostrar este amor, esta intimidad, igual, queriendo hacerlo igual, con 7 personas diferentes? Para mí es imposible. Porque cada relación es un amor y es una intimidad diferente. Pero Dios quiere tener esta intimidad con nosotros, exclusiva. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. Sí. El celo de Dios es ese, es que Él quiere que tú y yo estemos en una relación con Él. Ahora, Y todo lo que contamine, todo lo que dañe o amenace esa relación, Dios es celoso de eso. Que eso es lo que quería decir, porque no es como que Dios es celoso. Ok, no quiero... Hay gente que es enfermiza que no quiero que hables con nadie. Ajá. Y es simplemente por tus propias inseguridades. Pero no es porque Dios es un Dios inseguro y no quiere que tú hagas absolutamente nada, sino que Dios sabe que hay cosas que te van a hacer daño. Y eso es lo que Él es celoso con esas cosas que te van a finalmente realmente hacer daño. Porque Él sabe, hay gente que dice, no quiero que hables con esta persona porque sé que... Pero es propia inseguridad, no tiene nada que ver con la realidad. Claro. Entonces todo lo que Dios, cuando se dice que Dios es celoso, es en ese sentido. No es que Dios no quiere que tú compartas con nadie, que no tengas nada, sino que cuando lo buscamos, de hecho dice que cuando tú me buscas a mí, primeramente Él añade todo. O sea, todo viene. No es que Dios te va a tener en una cajita encerrado, que no quieres absolutamente nada con el mundo, claro, sino es que Él es celoso con todo aquello que te va a hacer daño, que te aparta de Él, y cuando te apartas de Él, ¿qué es lo que viene? Como consecuencia, muerte, daño, y es sufrimiento. Es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida. O sea, todos deseamos un amor íntimo exclusivo, todos, hasta el que tiene 300 amantes. Claro. Porque el que tiene 300 amantes y siente que la 299 se fue con otro, le da rabia. Sí. Es como que quiere exclusividad a pesar de no darla. O sea, las mujeres también, ¿no? Todas quieren exclusividad y por eso, por más que una mujer sea muy liberal, muy actualizada y eso, cuando viene uno, por más que estuvo viviendo 30 años con ella y le dice, me quiero casar con vos, se derrite. O sea, se derrite. O sea, cualquier tipo de mujer, aunque no tenga valores ni nada. O sea, porque todos, el amor realmente, para que funcione, tiene que darse en exclusividad. Mire, el amor de pareja. Claro. Estaba viendo una muchacha ahí que hizo un récord de acostarse con 100 hombres en un mismo día. No, wow. Y después tú escuchas la historia, ella llorando. Hablando de eso, entonces decía, ni me acuerdo como de... Ajá, como de 5. Wow. Y decía como ya como para el 30 era algo como que... ¿sabes? Entonces ahí es que se nota que no... Eso es importante, esa intimidad con una persona y ese celo que viene de eso, de que tú eres mío, yo soy tuyo, pero de una manera saludable. Porque si sales de ahí, vas a encontrar sufrimiento. Eso es todo. Y mira qué interesante, ya para terminar, que la palabra celos tiene una connotación negativa, pero también tiene una connotación positiva. La negativa es sospecha, inquietud o temor de que la persona amada deposite su cariño en otra persona. Envidia del bien ajeno. Eso es celo. Como decíamos ahorita, el que es celoso en una relación es porque está tan inseguro de que la persona lo vaya a dejar que tiene que estar controlándole. Déjame el password de tu teléfono. No vas a tener una cuenta de Facebook tú solo. Va a ser nuestra. Y tenemos que compartirla porque no me atrevo a que... Esa es inseguridad. El celo de Dios no es así. Pero mira la connotación positiva. Interés extremado y activo. Y esto es del diccionario. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o una persona. Interés extremado y activo. Ese para mí es el celo de Dios, como dice Pablo. Él dice, mi celo es de Dios y es que yo quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura para Dios. Esa relación íntima, personal, exclusiva que Dios quiere, eso Dios lo guarda y lo protege
como dice no sé qué profeta del Antiguo Testamento, que nosotros somos como la niña de los ojos de Dios. Así de celoso es Dios. Pero al final del día, nada de esto puede ser posible. No vamos a poder tener compasión, no vamos a poder mostrar amor, no vamos a poder mostrar el celo de Dios por nosotros mismos. Necesitamos el ayudador, que es el Espíritu Santo. Y solamente cuando pedimos el Espíritu, y esto es algo que siento que tal vez no entiendo bien, porque cuando voy a la Biblia veo que, por ejemplo, los apóstoles estaban pidiendo el Espíritu hasta Pentecostés, pero después no se escucha a ellos pidiendo más Espíritu, sí dándolo. Pero yo siento que todos los días yo debo pedir el Espíritu, porque todos los días necesito el Espíritu. ¿Para qué? Para poder tener el fruto del Espíritu, que justamente son todos estos atributos de Dios manifestados en acciones diarias, que salen motivadas no por una emoción, sino por una decisión. Y así es como para Dios. Eso es todo. Muy bien. Terminamos nuestro programa en 1 hora. Justamente se trancó el número. Porque ya no vienen los segundos. Es que tengo una cámara aquí que veo los segundos. Bueno, vamos a terminar con oración. Edena, ¿pudieras orar, por favor? Seguro. Oremos. Señor, te damos gracias por este estudio. Gracias porque podemos aprender más de ti siempre. Pequeñas pinceladas, pero que nos ayudan a dibujar en nuestra vida quién eres tú y poder saber que tú tienes compasión por nosotros, tienes amor, aun cuando nos equivocamos, y siempre estás ahí para traernos con amor. Y gracias por esta oportunidad que hemos tenido de poder comprender un poquito más de ese amor. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, recuerden la Escuela de Discipulado Orgánico este julio 2025. Sí. Dejemos, ¿qué te parece? Porque la Escuela de Discipulado Orgánico va a ser en Sagunto, en la Casa de Estudio de Sagunto. ¿Por qué no dejamos que el mismo director de esa casa haga la invitación? Bueno, vamos a ver este video y con eso cerramos esta edición de Estudiemos Juntos. Hola amigos, soy Daniel Bosquet y os saludo desde el Campus Adventista de Sagunto. El verano de 2025 nuestra institución va a abrir las puertas a todo el mundo, a interesados en participar de la Escuela de Discipulado Orgánico de Forest City con el pastor Joel Barrios. Así que no te lo pienses más porque va a ser de gran bendición. A orillas del Mediterráneo, este campus va a abrazar a todos los que vengan a este curso. Nos vemos aquí.